Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos como cada 2 semanas aquí a Jaque a la Mente con René Mayer para hablar de ajedrez. ¿Qué tal, René? Bien, derritiéndome en el calor veraniego de Madrid. Eso es. Bueno, dijimos para hablar de ajedrez, pero a veces, como en el personaje del que empezaremos a hablar hoy, es ajedrez y mucho más. O sea, como dice mucho más que esto, mucho más que lo otro, pero realmente la vida de Bobby Fischer es en sí un deporte. Averiguar Sí, qué es es lo que toda hay, una historia. qué es lo que tiene en la cabeza, tenía en la Sí, cabeza ese hombre. este Robert James Fischer, que nació el 9 de marzo 43, del 43 en Chicago y murió a los 64 años, justamente 64 casillas, las de la tablero de ajedrez. Ya. Murió en el 2008, en enero. Era un Piscis, pero como Dios manda, los Piscis y los signos de agua son los más dotados para el ajedrez. Uh-huh. Tienen un alto grado de intuición que es fundamental. El ajedrez es un juego sesudo, pero también ayuda mucho la visión no formulada que procede de la intuición, digamos. Uh-huh. No todo es cálculo y no todo es precisión matemática. Hay mucha intuición para justamente ver qué jugada puede interesar y a partir de ahí sí que interviene el cálculo y a menudo, claro, la precisión. Pero por eso mismo insisto en que Fischer ya es digamos, estaba predestinado por su signo a jugar al ajedrez. Murió en Islandia, veremos todo el recorrido de su vida que fue tremendo, es decir, inesperado. Se convirtió en el 11º campeón mundial a los 29 años. Y bueno, vamos a dar un poco las fechas claves de su errática existencia, porque así fue. Uh-huh. Y ya le dedicaremos programas a cada etapa y a sí, cada... las etapas ya. Y si hay tiempo hablaremos también de su muerte y de sus características psicológicas generales de su vida personal, digamos. Bueno, me parece demasiado para un solo programa, pero bueno, iremos muy lo rápido. intentaremos. A ver, entonces Fischer ya fue un niño precoz para el ajedrez, ya lo veremos, cuando empezó, etcétera, pero ya solo con decir que a los 13 años ganó una partida que llaman la partida del siglo. Le ganó a un gran maestro de 26 años que le doblaba en edad, Donald Byrne, y le pegó una paliza una partida famosísima que ha dado la vuelta al mundo, con un sacrificio de dama espléndido, inesperado, a los 13 años. Bueno, a los 14 ya era campeón de Estados Unidos. No campeón juvenil. No. Campeón. Y a los 15 ya fue el gran maestro más joven en aquella época en jugar el ciclo de los candidatos para el campeonato mundial. Uh-huh. A los 15 años, o sea, en el 58, 59. Después, a los 20... pues ya ganó los campeonatos. Yo recuerdo haber visto sus partidas. Ganó todas las partidas. Ganó el campeonato de 63, 64. Ganó 11 partidas de 11. Eso no se había visto nunca. Ni tablas ni nada. No. 11 victorias inapelables. Esto es un resultado que rara vez... Sí, el 10 sobre 10. Sí. No existe. Bueno, después publicó un poco más tarde su famoso libro, se llamaba My 60 Memorable Games, mis 60 partidas memorables, ya a los 26 años lo publicó.
Ya era memorable. Sí, ya. Y entonces ya empezó su trayectoria hacia el Campeonato del Mundo. A los 27 años ganó el torneo interzonal válido para la calificación con un margen de 3,5 puntos, lo cual es enorme. Y pegó palizas a diestra y siniestra. Ganó 20 partidas seguidas y dejó con un 6-0. Eliminó creo que a Larsen, que era un gran campeón danés europeo, candidato, y a Taimanov, creo, no sé si Polugarev o Taimanov, creo, en fin, pegó unas palizas memorables. A los 29 ya se convirtió acababa de nacer el sistema de Elo, de puntuación Elo, y fue el número 1 del mundo en el 71. Le llegaron a calcular más que Kasparov en su más alta, guardando las distancias y haciendo cálculos, porque claro, no se podía saber con certeza, ya que nadie tenía, pero a juzgar por sus resultados y la fuerza relativa de sus lograron, creo que le calcularon un Elo de 2.880, mucho más. Kasparov en su mejor época llegó a los 2.830 o 40. Es decir, ya, pues, como digo, 30 años antes, ya 40 años antes, ya Fischer es considerado como, claro, guardando las distancias, porque no se puede comparar un jugador de una época que no dispone de medios informáticos con otro que sí los utiliza. Pero la fuerza bruta de este jugador... Sí, como mente propia. Una mente privilegiada y considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Bueno, después se vuelve campeón del mundo a los 29, pues a los 35 se niega porque ya veremos, sus problemas, los problemas que planteaba Fischer eran numerosísimos, siempre venía con exigencias, con caprichos, con algunos asumibles y otros no. De modo que en 1975 le tocaba enfrentarse a Karpov, el candidato, en plena guerra y no fría. logró acuerdo con la Federación Internacional. Sus exigencias fueron, y Karpov se impuso sin jugar. Y eso fue una gran pérdida para el mundo del ajedrez, porque lo que uno quiere ver no es el resultado, sino el fin, sino las partidas. Y a partir de entonces, Fischer se convierte en un judío errante, porque era judío de nacimiento, su madre era judía. Pero lo llevaba muy mal. Lo negó toda su vida, incluso era un fiero antisemita, es decir, parte de sus fobias y de sus fijaciones paranoides, como han dicho, pero bueno. Entonces empieza a tener una vida errante, desaparece 17 años, desde los 32, o sea, del 75 hasta el 92, desaparece, vive en México, se le ve en Hungría, se le ve, pero no participa. No, hasta que le proponen un match de revancha con Spassky, a quien había derrotado en Islandia para conseguir el cetro mundial. Y este match del 92, proscrito por los Estados Unidos a causa de la guerra en los Balcanes,
porque era en Yugoslavia La competición. la competición, sí. Había unas sanciones impuestas por Estados Unidos a quien negociara con Yugoslavia y Fischer acepta Justamente por jugar eso. porque, claro, el fondo que habían recaudado era de unos cuantos millones de dólares que le venía bien. Ganó el match, pero a partir de ahí fue también un proscrito en Estados Unidos y su vida se convirtió en todavía más errante porque ya no tenía pasaporte. Ah, Entonces, a los 61 años, o sea, aterriza en Japón, lo arrestan por utilizar un pasaporte que había sido revocado por Estados Unidos y le dieron por fin, al final, un pasaporte islandés, porque Islandia todavía recordaba la gesta de su campeonato mundial en el 72 y lo acogen a los 60 y a los pues 60 en el 61. En el 2004 él ya se dirige a vivir a Islandia ujú. y ahí morirá 4 años más tarde. ¿eh? Entonces, bueno, eso es la vida errante de este genio del ajedrez. Y ahora vamos a ver un poco su vida personal, que nos da tiempo. Ujú. Sabemos que su madre Regina era judía, pero Fischer rechazó cualquier intento que se le aproximara al judaísmo, bien no reconocía para nada. Él estaba persuadido que además que había leído a Nietzsche y estaba persuadido de que la religión es el opio del pueblo y estaba de acuerdo con ello, de modo que era absolutamente... Pero sin embargo, dentro de su visión extrañísima, se afilió a mitad de los 60 en la Worldwide Church of God, la Iglesia Mundial de Dios, que era un grupo cristiano evangélico que respetaba el Sabbat, no tiene nada que ver con el judaísmo, obviamente, y prohibía trabajar el Shabbat y jugar al ajedrez, el Shabbat, etcétera. Entonces ahí Fischer tenía una idea muy sombría del futuro como el líder de este grupo, que era el fundador, que era un telepredicador, un radiotelepredicador, se llamaba Herbert Armstrong, que decía que el mundo iba a acabarse en 1995, no, 75. Y bueno, Fischer ahí, pues era un poco, la verdad, cándido. Bueno, estaba ahí afiliado a esta. Le dio mucho dinero a la iglesia esta, a la secta, se puede decir, de la Iglesia Mundial de Dios, hasta que se dio cuenta que había algo de camelo, que había habido abusos, que el fin del mundo no estaba por venir, y se retiró, acusó a los líderes de estafadores. Lo que venía al fin es el fin de su cuenta corriente, ¿no? Sí, no, bueno, y entonces ya se retiró de la iglesia en el 77 ya. Ujú. Bueno, a raíz de su muerte podemos decir que, bueno, su condición psicológica es muy importante también. Bueno, eso sí que Eso lleva da para mucho, muchos pero hay quienes decían, los que le conocieron, que que era esquizofrénico. Y entonces, ahí hay muchas versiones, porque especialistas dicen que no podía serlo. Valery Krylov, justamente, el consejero de Anatoly Karpov, especialista de las enfermedades psicosociológicas, fisiológicas, decía que Fischer era esquizofrénico.
Por su parte, otro psicólogo, Ponterroto, decía que no, que tenía una personalidad paranoide, pero que no era, bueno, tanto monta, tanto, no sé. Con otro nombre, pero más o menos. Y por fin, un jugador islandés, que era jugador de ajedrez y psiquiatra, un tal Magnus Skulason, decía que no, que se hizo amigo de Fischer y decía que, claro, no era esquizofrénico desde luego, tenía problemas probablemente derivados de su infancia, de los traumas de su infancia que lo habían afectado, que no fue entendido para nada, y que era una persona sensible. Después, él lo trató al final de su vida e incluso lo asistió en su muerte, ¿no? Entonces, ese es el fondo psicológico de ese personaje. Y vamos a terminar con las postrimerías de su muerte, en que aparecieron todos los buitres. Había una herencia para cobrar. Peor, sí, había acumulado Fischer un patrimonio de unos $2 millones. A pesar de todo su deambular. Sí, porque había ganado dinero en Yugoslavia, bueno, en fin, que tenía cierto. Y este Fischer, bueno, su final fue absurdo, porque él sufría de problemas renales. Se negaba sistemáticamente a que lo operasen. Decía que no había nada como la mano del ser humano y le daban masajes. Claro, los masajes llegan hasta donde pueden llegar. Sí. Y entonces dice, lo que alivia al ser humano era una de sus manías, de sus convicciones. No quiso ser intervenido y por eso murió en enero, claro, el joven. 17 de enero del 2008. Fue enterrado en un pequeño cementerio a 60 kilómetros al sureste de Reykjavik. Y a partir de ahí empezó una lucha bestial entre diferentes aspirantes a cobrar la herencia. Entonces, por una parte había una batalla sucesora, por una parte había Miyoko Watai, que era supuestamente su mujer, aunque no lo podía demostrar, en una japonesa con la que se había unido, pero no se sabe hasta qué punto y cómo, en fin, que estuvo siempre con él cuando estuvo en Japón. Después había su supuesta hija filipina Yinky Young, tenía supuestamente una hija, y su madre Marilyn Young. Había sus dos sobrinos americanos, que se llamaban Alexander y Nicholas Targ. Y por fin había el gobierno de Estados Unidos que estaba ahí reclamando impuestos impagados y estaba detrás del botín. Finalmente, pues todo, lo exhumaron, lo sacaron en julio de 2010, o sea, 2 años y medio después de morir, para hacer un análisis del ADN. Llegaron a la conclusión que la tal Yinky Young no era su hija, y por fin, el 11 de marzo del 2000, el 3 de marzo del 2011, un juzgado, una corte de Islandia dictaminó que Miyoko Watai y Fischer se habían casado en septiembre del 2004 y que a ella le correspondía la herencia, con lo cual ella pasó a ser la única heredera y los sobrinos... Es una especie de Yoko Ono, sí, de... los sobrinos que aspiraban a ganar algo tuvieron que pagar las costas
del juicio, que se ascendía a $57,000. Alguien con un tío así. Esto es un poco el tío Bobby que Bueno, dejó pellas y dejó sin pagar los impuestos. Esta es la introducción. Esta a es la Bobby introducción. Fischer. Bueno, Y no sé cuándo lo retomaremos porque está el verano de por medio. bueno, intentaremos de no perder la huella de... Por lo menos está introducido ya con todo su Ya historial. si no, se lo llevan a la playa y reflexionan sobre la vida de Bobby Fischer. Sí. A ver si... Ya pasaremos a ver los detalles, que son muchos, y los aspectos más interesantes Muy de bien. un personaje que da para muchos capítulos. Este verano estará asignado por la firma de Bobby Fischer y sus 64 años y casillas en el tablero. Muchas gracias, René Mayer, y hasta la próxima, que como dices tú, no sabemos si será dentro de 2 semanas, pero posiblemente sí.